mi entrevista. En Guaro, uno de los pueblos de la Sierra de la Nieve, por ejemplo, me decían que allí la tierra estaba muy dividida, que no hubo señoritos como en la parte esa de Alozaina y de Monda, donde había 5 o 6 que tenían mucha tierra. Esta estructura basada en el microfundio de la propiedad y de la explotación estaba condicionando unas maneras de ser y de estar concretas, hasta tal punto que a veces, al final, estos trozos de tierra eran tan insuficientes para el sustento vital de las familias en su día a día cotidiano que tenían que idear otras cosas. Fíjense que López de Coca, en su análisis histórico que hizo de las tierras de Málaga, cuantificó incluso esas dificultades de subsistencia. Decía el historiador, teniendo en cuenta que 2 caedaes equivalían a una fanega, que una fanega y media suponen más o menos una hectárea y que 11,36 hectáreas es la superficie mínima que permite vivir a una familia en este sistema agrario tradicional, resulta que solo 11 de los vecinos, poco más del 20% del total, estaban en condiciones de mantenerse por sí mismos. José, un agricultor de Ojén, me explicó esto mismo sin números y de una forma muy sencilla de entender. Me decía José, aquí casi todos tenemos un poquillo de tierra. Un poquillo, pero al final no tenemos para nada. Ese tener un poquillo, pero al final no tener para nada, tiene importancia en nuestro análisis, porque da a entender que una gran mayoría de personas de esta sierra no podían vivir con ese poquillo de tierra que tenían. ¿Existían algunos latifundios? Sí. Pero, sobre todo, este territorio se caracterizaba por la preponderancia de una pequeña propiedad que no podíamos llegar a calificar de agricultura claramente minifundista, porque, como estamos viendo, las tierras repartidas no daban siquiera para alimentar a una familia. La supervivencia para una gran mayoría pasaría entonces por buscarse complementos, como hemos ido apuntando, o incluso algunos ingresos fijos a esas escasas disponibilidades de tierra. Lo que me da pie a sostener la hipótesis de que muy posiblemente en los pueblos de la llamada Sierra de las Nieves comenzara a acentuarse de una manera muy significativa el trasiego de personas, el trasiego de bestias, el trasiego de cargas por los distintos caminos de esta sierra. Y que esto se planteara no solo como un modo de subsistencia alternativo a la escasez, sino también como otra forma de vida a partir de la cual se refuerza de una determinada manera ser y estar en estos pueblos serranos. Y por lo tanto también una particular memoria ecológico-cultural y unas orientaciones de sentido o miradas. En Istán, por ejemplo, presté mucha atención a 4 arrieros que quisieron compartir conmigo cuestiones relativas a esta memoria que estamos diciendo. Una colá, me decían en Istán, es aquella dedicada para el tránsito del ganado. En cambio, una verea está hecha para que las personas vayan andando. En Casarabonela, Juan Merengue, ante mi dificultad para comprender y memorizar determinadas longitudes, me explicó de la manera más increíble las medidas que debían tener los caminos. Mira, Kiko, la distancia que un camino lleva de un lado del sendero al otro lado del sendero es lo que se le llama padrón. Y la medida del padrón debe permitir pasar una yunta de mula uncía. Si por ese camino pasa una yunta de mula uncía, entonces por ahí pasa también un coche. En Toló, Isabel me confió su pasado extrapelista tras la muerte de su padre en la guerra y de su madre viuda con 9 hijos.
me dijo Isabel. Entonces todos tuvimos que echarnos a los caminos y andar para Coín, cesto en mano, cargado de tocino, chorizo, morcilla, para luego regresar y venderlo en el pueblo. La cáustica es lo que vendíamos en Junquera, que cambiábamos por fideos, papas, y ya de Alozaina nos traíamos las habas, las coles, la acelga, todo lo que era verdura. Las personas me hablaban de caminos, de colás, de vereas. Caminos, colás y vereas que comunicaban unos pueblos con otros y que permitían, además del trasiego de carga a lomos de bestias, la conversación y la escucha entre las personas. Un análisis antropológico de esta memoria pudiera interpretar que las miradas ecológico-culturales de estas particulares formas de vida serrana estaban procurando vínculos y relaciones sociales mucho más constantes, más permanentes, más duraderas, sobre todo a partir de esta intensificación del trasiego de personas. Y vamos a la tercera y última de las enseñanzas. Los símbolos y las acciones simbólicas hablan el lenguaje de la memoria ecológico-cultural. Fijaos, en el caso de Monda, por ejemplo, los arrieros y los cabreros acudían en primera instancia a Coín, a Laurín, Istán, Marbella y Mija. Coín fue y es uno de los grandes referentes socioeconómicos para muchos de los pueblos de la llamada Sierra de las Nieves. José, vecino de Guaro, me decía, todavía hoy la gente va más para Coín que para ningún otro lado. Para médicos, para comprar, para todo eso, Coín. Los mismos arrieros con los que hablamos en Istán me contaban que en Istán siempre había habido 7 u 8 caminos principales, pero que la colá más importante era la que iba para la cueva de la tía Elvira, por donde está la ermita. Y la verea que más se utilizaba era la de la trocha, que te llevaba el nevaillo, el algarrobo y todo eso. Como podéis apreciar, la memoria ecológico-cultural de estos arrieros ayuda a interpretar que sus miradas se encaminaban en primera instancia más hacia Marbella. De hecho, era allí, me decían, donde se llevaban las maderas, donde se llevaban las corchas. Ahora bien, de igual modo, eran de importantes los viajes que daban hacia Tolox, hacia Monda, hacia Coín y hacia Laurín, donde iban con las cargas de carbón. Y ojo, aquí continuamos descubriendo un particular camino y una mirada. Nos decían en Istán, estos arrieros, incluso hasta Junquera y Arriate se llegaban con las cargas. Incluso hasta Junquera y Arriate. Cristóbal, un arriero de Ojén, me contaba que por allí, por Ojén, pasaba la cañada real de Ronda y que esta era la que ellos utilizaban para ponerse en Monda y a partir de ahí ya seguir para arriba. Pero para ir a Laurín, Mija, Fuengirola y todo eso, ya se cogía dirección a Las Chapas y al Coto Don Salvador Guerrero. A partir de ahí ya había salida para todos esos pueblos. En Casarabonela, Joaquín el Mizo me contó que por la colá de Ronda, le contaban a él los viejos, pasaban los gitanos y el ganado que iba para la feria de Málaga, para las corridas de toros. La mirada de Casarabonela, entonces, desde esta lógica que estamos analizando, veis que se bifurca como en 2 direcciones, una dirección hacia Málaga y otra dirección hacia Ronda. Vamos a Junquera, subimos un poquito para arriba. La comunicación en Junquera venía desde el sur, era evidente, porque la mirada también se orientaba en esta dirección. La gente venía por la vereda de la viña abajo, me decían. Ahí entraba
las bestias, las cargas y las personas de Monda, de Guaro, de Toló y todo eso. Pero la orientación de sentido principal no era la que venía de abajo. ¿Cuál creen ustedes que era esta mirada principal de los junqueranos? Pregunto, a modo de examen. La mirada ecológico-cultural era rondeña. Me decían, para médicos, para escritura, lo más pronto que se echa es a Ronda. Vamos al Burgo. Vamos subiendo. Allí hablamos con un arriero en la plaza de arriba y me aseguraron que la colada de Ronda era una colada real, que nadie la puede tapar, ya que por aquí no solo pasa ganado, sino que también es utilizada por los arrieros para llevar cargas de papas, de trigo, de aceitunas, de almendras. Es la que va desde Ronda, pasa por el Burgo, continúa por Casarabonela y llega hasta Málaga. ¿Y cuál es la mirada ecológico-cultural burgueña? La rondeña. Se mira hacia Ronda. Me decían, aquí se pertenece a Ronda. A cosas de médicos, de papeles y todo eso tenemos que ir a Ronda. A unos 25 kilómetros más o menos. Bien, si nosotros cogemos estos registros etnográficos, los guardamos en nuestra memoria y procedemos a buscar algunos documentos actualizados, algún listado, algunos mapas actualizados de vías pecuarias de Andalucía, que a día de hoy todavía pueden verse, nos vamos a dar cuenta que muchos de los que registramos en estos testimonios perduran todavía hoy en el territorio, lo que nos corrobora la importancia y la fuerza que tiene la memoria ecológico-cultural y las miradas que registramos en nuestro trabajo de campo. Bien. Es un pequeño inventario de cañadas, de cordeles, de colás y de vereas de estos pueblos de la llamada Sierra de las Nieves, que yo he etnografiado, como pueden ustedes ver ahí, he marcado en negrita aquellas colás, aquellas cañadas, aquellas veredas que más nos importan, en tanto en cuanto aparecen reflejadas en el trabajo de campo. Si nosotros hacemos un acercamiento georreferencial a estos caminos que están en este listado y que están también en la memoria de las personas, pues efectivamente vemos que en las vías pecuarias que recoge el inventario de vías pecuarias de Andalucía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, podemos ver en el caso del Burgo, Junquera y Casarabonela, subrayo los núcleos de población en un círculo naranja y en un rectángulo azul las cañadas o las coladas que tienen que ver con nuestra memoria. El Burgo están viendo la cañada real de Ronda, Casarabonela la cañada real de Ronda, bajamos a Junquera la colada de la Serranía. Si hacemos un zoom en las vías pecuarias de Toló y Monda, pues vemos que va entrando por Toló la colada de la Serranía, que entra la cañada real de Ronda y Mojón de Puerto Verde, también buscando Ojén, sobre todo, pasando por Monda y buscando Ojén. La vereda de la Tocina y la vereda del Chorrillo comunicarían directamente con la cañada real de Ronda y Mojón de Puerto Verde. Y si hacemos un último zoom a Oistán y Ojén, pues recogemos estas cañadas y estas colas que vienen del norte. Cañada real del Mojón de Puerto Verde y colada real de Ronda y Mojón de Puerto Verde. Bien, una vez etnografiada esta memoria ecológico-cultural, mostrado estos ejemplos de georreferenciación, creo que podría llegar a entenderse
un poco mejor esta cartografía simbólica que pretendo compartir con ustedes esta mañana. Esta cartografía, estas miradas que emanan de la memoria, señalan dónde compraba la gente, dónde vendía, qué médicos pillaban más cercanos, a dónde se dirigían en cuestión de arreglar papeles, incluso dónde se ennoviaban. Los antropólogos sabemos que hay rituales festivos que funcionan como límites simbólicos. Los llamamos rituales de separación, porque al celebrarse hay un plegamiento del pueblo sobre sí mismo. Este plegamiento hace comunidad. Este repliegue topo y temposensitivo junta. Con el ritual, el pueblo se hace más pueblo. Pero la mirada que yo he etnografiado a través de la memoria ecológico-cultural de los vecinos de esta sierra también funciona como un límite simbólico. Sin embargo, no es un límite simbólico que separe. Es todo lo contrario. Lo que hace es integrar. Porque se mira hacia lo próximo. Y este mirar hacia lo próximo, hacia lo cercano, funcionaría como un ritual de integración. Estas miradas construyen y acercan lugares y territorios, pudiéndose llegar a difuminar incluso las posibles delimitaciones político-administrativas impuestas. La memoria ecológico-cultural y las miradas son consustanciales a la vida humana. Mirar a Ronda, por ejemplo, significaba y significa abrirse al otro e integrarse en dinámicas sociales y culturales diferentes a la de los pueblos de origen. Voy al médico allí, arreglo papeles allí, compro allí, me ennovio allí. Al final, a mi modo de ver, separación e integración son rituales que se complementan y ambos son oportunos, porque a la vez que reivindico lo propio, necesito abrazarlo de fuera. Hay una máxima antropológica, y en esto los colegas estarán conmigo en este sentido, y es que ninguna sociedad, ninguna puede vivir en aislamiento. Esto que comparto con ustedes lo considero un patrimonio nada despreciable, muy a tener en cuenta. Esta memoria ecológico-cultural es el patrimonio que creo podríamos y deberíamos reivindicar, en tanto que sus habitantes son los protagonistas, son quienes lo viven, sienten y expresan simbólicamente. La memoria ecológico-cultural como patrimonio es lo contrario a la gestión político-administrativa de los territorios, justo lo contrario. Centrarse en la pura gestión, en lugar de darle valor a esta memoria, según mi experiencia etnográfica, puede abocar a un proceso de construcción artificioso de los lugares y las personas que lo habitan. Y digo artificial porque cuando se deja de tener en cuenta la memoria ecológico-cultural de un territorio para sustituirla por la estricta gestión, al final, ¿saben lo que sucede? Que los territorios acaban construyéndose como algo vacío, algo neutro, algo que los vecinos de los pueblos no sienten como propio. No se sienten interpelados por algo que ha sido construido desde fuera. Para ellos, ese territorio construido se convierte en algo ajeno totalmente. Veamos esto que sugiero a partir de una exposición de base etnográfica. Fue nada más aterrizar en este territorio llamado Sierra de las Nieves. Eran los primeros compases de mi trabajo de campo como técnico antropólogo del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves, institución para la que estuve trabajando desde octubre de 2003 hasta febrero de 2008.
En las primeras conversaciones informales que mantuve con los vecinos y vecinas de aquellos 9 pueblos, me hablaban de sus tierras de cultivo, me hablaban de sus rituales festivos, de sus comidas, de sus formas de vida, incluso de sus apodos colectivos, como algo siempre asociado a sus anclajes de la memoria. Los de aquí, los burgueños, los yunqueranos, los moriscos, la tabla del limonero, la tabla de mi Juana, la sopa de los 7 ramales, el pipeo, la sopa tolita. Pero cuando se dirigían a mí y a mi trabajo, intentaban identificarme siempre de una manera exclusiva, directa y sin titubeos, como si lo tuviera escrito en la frente. Y me decían: ah, sí, tú eres de la Sierra de las Nieves. Tú eres de la Sierra de las Nieves. ¿Qué me estaban queriendo decir? O sea, ¿qué significaba esto? Yo era de la Sierra de las Nieves, ellos no. Significaba, o por lo menos así lo interpreté yo, sosegadamente, no en ese mismo momento, porque me quedé, como pueden entender, un poco trastocado, ¿no? Pero muy interesante lo que escuché. Significaba que existían 2 mundos distintos, diferenciados. El mundo en el que ellos vivían y el mío. El mío estaba fuera de su memoria ecológico-cultural. Por eso me identificaban como algo abstracto, algo que para ellos no tenía fuerza expresiva ni valor alguno. La institución en la que yo trabajaba era algo que venía impuesto desde fuera, desde el mercado común. Ellos no pertenecían al mercado común. Ellos son ojenetos, panochos, tolitos, moriscos, pecheros, mondeños, guareños, yunqueranos, burgueños. Yo no. Yo era de la Sierra de las Nieves. Voy finalizando mi intervención y concluyendo. Me gustaría que quedara aquí por lo menos 3 mínimas ideas que creo brotan de esta ponencia. La primera de ellas es que mirar hacia Ronda, es una manera de advertir que determinados lugares no solo se pliegan sobre sí mismos a través de rituales de separación, sino que a través de su memoria ecológico-cultural buscan una mirada y buscan una apertura hacia afuera, hacia lo otro, y buscan una imbricación y una conexión con territorios que son próximos. Segunda idea, mirar hacia Ronda es darle valor a la cultura como patrimonio. Es devolver a las personas y su memoria ecológico-cultural el sitio que les corresponde en los procesos de construcción de los territorios, de sus pueblos, de las tierras que pisan, de las tierras que trabajan, que festejan, que significan. Mirar hacia Ronda es huir de la construcción artificiosa de los territorios. Como marca es provechosa, porque ayuda a gestionar política y administrativamente lugares y personas, pero es contraria a la generación de vínculos sociales. Y de esto sí que entendemos algo los antropólogos. Los vínculos son imprescindibles para la vida humana, para que la vida cotidiana y las relaciones sociales en comunidades y grupos tenga todo el sentido. Si no cuidamos y damos valor a estos vínculos que emanan de los anclajes de la memoria ecológico-cultural, a las personas les costará identificarse con un territorio construido desde fuera. Nunca lo reconocerán como propio. Decirme, tú eres de la Sierra de las Nieves, y decir, nosotros miramos hacia Ronda, son 2 procesos distintos, pero en el fondo
terminan encontrándose en un punto. ¿No lo creen así? El punto es que es la evidencia de que existe un modo particular de gestionar territorio que no cuenta con las personas. Hay formas de gestión que construyen marcas o incluso comarcas espectaculares, pero que son ajenas a la memoria de las vecinas y vecinos que allí lo viven. Cuidado, entonces, con posibles propuestas de actuación presentes o futuras sobre territorios y personas. Desde mi experiencia en este territorio, me atrevería a ofrecer un humilde consejo o una mínima recomendación. No anteponer la gestión político-administrativa y su estricta búsqueda de la rentabilidad al valor de la memoria ecológico-cultural. Si así sucediera, la desvinculación entre personas y territorio está casi garantizada. Bueno, mirar hacia Ronda ha querido ser un camino de sentido ecológico-cultural, un camino de sentido donde la cultura es el patrimonio. Yo espero haberlo sabido transmitir así. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes para lo que deseen preguntarme, consultarme. Gracias.